Bienvenidos a Datos Galénicos. Hoy vamos a hablar sobre el soporte respiratorio extracorpóreo, más en énfasis sobre el ECOSR. Vamos a ver qué es esto. Y es que el soporte respiratorio extracorpóreo tenemos dos modalidades: la oxigenación por membrana extracorpórea, o más conocida como ECMO por su sigla, es la oxigenación completa de la sangre y va a generar una eliminación de CO2, mientras que la remoción extracorpórea de CO2 o ECOSR no va a afectar la oxigenación y va a generar la eliminación de CO2. Esta es la principal diferencia. Y lo otro es que la ECOSR más que todo es utilizada es para habilitar los parámetros de ventilación protectora y disminuir el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. En cuanto a la configuración de la remoción extracorpórea de CO2, vamos a tener dos que van a ser, dependiendo del acceso vascular, arteriovenosa, más que todo va a utilizar la presión arterial como bomba del circuito, y el flujo sanguíneo va a ser dependiente del gasto cardíaco. Por eso esta modalidad se asocia aún más con hipotensión. Y el veno-venoso, que va a el flujo a través del circuito va a ser generado por bombas rotativas magnéticas, de las cuales va a mantener un gradiente de presión. Es importante conocer cómo es la fisiología del CO2 y cómo es su impacto en el equilibrio ácido-base para entender la finalidad de este tipo de terapias. Y es que el CO2 se forma en la célula, principalmente en la mitocondria, como como el producto final del metabolismo aerobio. Y esto se va a hacer representado como en forma de presión parcial de CO2. Va a estar disuelta en la sangre aproximadamente un 5%, y de aquí es el que va a eliminar el sistema extracorpóreo, el bicarbonato, que va a ser más abundante en un 70%, o el compuesto carbamino, que se va a formar por la relación entre la molécula de CO2 y grupo de amino terminal de las proteínas en la sangre. Dado que el bicarbonato es el más abundante, vamos a hablar sobre este, y es cómo se forma. Y ese se forma entre la interacción de CO2 más agua, facilitado por la anhidrasa carbónica, la cual está presente en los glóbulos rojos o en las membranas de los capilares pulmonares, que va a formar ácido carbónico. Este se va a disociar en un 96% a pH fisiológico hacia bicarbonato o hacia hidrógeno. Cuando la relación es inversa, va a seguir una cinética lineal, por lo cual no se va a saturar. Y esto, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a entender cómo es que llegamos al pH. Y es que el pH está determinado por una fórmula que es 6.1, que es su constante, más el logaritmo entre la relación en el numerador de bicarbonato sobre CO2, y el CO2 se puede expresar como 0.03 por la presión parcial de CO2. En contextos donde hay una insuficiencia respiratoria hipercápnica, se va a generar una acidosis respiratoria, y eso va a estar principalmente facilitado por el cambio en esta relación entre el bicarbonato y el CO2, donde el CO2 va a estar aumentado, mientras que el bicarbonato puede estar normal o incluso disminuido, dado que esto puede estar facilitado en eventos donde se presenta lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, donde el riñón va a disminuir su reabsorción de bicarbonato, y eso va a generar que esta relación disminuya más, incluso el pH vaya hacia la acidosis. En cuanto a los determinantes de eliminación de CO2, propiamente hablando del circuito y de la terapia que estamos exponiendo, tenemos el flujo del sangue intracorpóreo, el gradiente de la presión parcial de CO2, el flujo de gas barrido y las características de la membrana. El primero y el último, y los más importantes. Vamos a comenzar por el último, que son las características de la membrana. Y es una membrana de intercambio de gases que está compuesta por poli 4 1 penteno, y esto va a generar la transferencia de gas por difusión. Vamos a tener una clasificación, y dependiendo de la superficie de intercambio de las membranas, que son los sistemas veno-venosos de bajo flujo, los cuales va a tener un flujo de 200 a 400 mililitros minuto y una superficie de intercambio de membrana de 0.32 a 0.65 metros cuadrados. Dentro de los efectos adversos, el más importante es que van a generar un mayor riesgo de hemólisis. En cuanto a los sistemas venovenosos y arteriovenosos de alto flujo, estos van a tener un flujo de mayor de 500 mililitros minuto y una superficie de intercambio de membrana de 1.3 metros cuadrados. Dentro de los efectos adversos, uno de los más importantes es que va a generar un mayor riesgo trombótico. Siguiendo es los determinantes de eliminación de CO2, el flujo sanguíneo. Y es que una hipótesis es que a mayor flujo sanguíneo hay una mayor eliminación de CO2, y esto tiene lógica, y vamos a ver por qué. Y es que un litro de sangre transporta aproximadamente 500 mililitros de CO2, y un adulto promedio produce 250 mililitros de CO2. Teniendo en cuenta los flujos sanguíneos de membranas de bajo flujo de 200 a 300 mililitros minuto, va a generar una eliminación de aproximadamente el 50% del CO2 producido.
Y en el flujo sanguíneo de las membranas de alto flujo, que van a tener más de 500 mililitros minuto, va a generar la eliminación del 100% del CO2 producido. Esto en la teoría, porque cuando se ha visto en los estudios en vida real, las membranas de bajo flujo van a producir una eliminación de aproximadamente el 25% del CO2 producido. Los otros dos aspectos determinantes de la eliminación de CO2 eran el gradiente de presión parcial de CO2 y el gas barrido. Y es que por un lado tenemos la sangre venosa a través del circuito que va a tener una alta concentración de presión parcial de CO2 y al otro lado el gas barrido que va a tener una concentración en sí nula de la presión parcial de CO2. Y esto se produce a través de una membrana semipermeable seguido por la difusión de mayor concentración a menor concentración y esto pues en base a la ley de Fick. Y es que cuando tenemos un gas barrido con un flujo de 4 a 5 litros por minuto, el paso de CO2 hacia el otro lado de la membrana semipermeable se va a mantener constante a partir de este valor. En cuanto a la anticoagulación, es necesaria para prevenir complicaciones tromboembólicas. No hay una estrategia estándar, sin embargo, se han descrito dos, y es la anticoagulación sistémica con heparina, ya sea heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Sin embargo, sus principales efectos adversos son la trombocitopenia inducida por heparina o la hemorragia, o la anticoagulación regional con citrato. Y este va a disminuir las incidencias de complicaciones hemorrágicas porque va a ser una anticoagulación solo, no va a ser una anticoagulación sistémica como en el caso de la heparina, sino es regional. Y regional se refiere al circuito, donde al inicio del circuito vamos a administrar citrato. Este va a inhibir los factores de coagulación que son dependientes de calcio, y al final del circuito se va a infundir calcio para que la sangre retorne con los niveles de calcio normal a la sangre del paciente. Y eso va a disminuir la incidencia de complicaciones hemorrágicas, puede mejorar el tiempo y supervivencia del circuito, y además el citrato pues, puede facilitar la formación de bicarbonato. Dentro de las complicaciones vamos a tener tres que pueden ser dependiente del paciente, catéter o dispositivo. En cuanto al paciente, las hemorrágicas, dado pues esto por la anticoagulación que se utiliza, la trombocitopenia, más que todo por al utilizar heparinas o la hemólisis. El catéter, la isquemia de la extremidad o el síndrome compartimental, y están más que todo asociados cuando se utiliza un catéter a nivel arterial, o la infección es más frecuente en los catéteres a nivel venoso. En cuanto a los dispositivos, podemos tener fallo de bomba, fallo de la oxigenación o la formación de coágulos. En cuanto a las aplicaciones clínicas, puede ser aplicada en pacientes con ventilación mecánica invasiva que requieren ventilación protectora y evitar la incidencia de lesión pulmonar inducida por el ventilador o más conocida como BILI, o se puede utilizar para mantener la reducción de las presiones de ventilación en caso de pacientes no intubados, por ejemplo, en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, evitando así la demanda de la intubación. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que una de las principales indicaciones es la presencia de hipercapnia. Y es que la hipercapnia pues, va a llevar a acidosis respiratoria, y la acidosis respiratoria pues el resto de complicaciones. O también la hipercapnia puede aumentar la presión intracerebral, la vasoconstricción sobre la circulación pulmonar, y esto va a generar hipertensión pulmonar y sobrecarga sobre el ventrículo derecho. Desde las explicaciones clínicas las más estudiadas han sido el EPOC y el SRA. Incluso hay estudios en COVID-19. El EPOC puede ayudar a reducir el fallo de la ventilación mecánica no invasiva y así evitando la intubación, o en caso de los pacientes ya lleguen a necesitar ventilación mecánica invasiva, pues facilitar el destete de esta. Y sin embargo, los estudios no han encontrado diferencia en hospitalización ni en mortalidad. En cuanto al síndrome de distrés respiratorio agudo, la finalidad de utilizar ECOSR es llevar a ventilación ultraprotectora de un volumen corriente de 3 a 4 mililitros por kilo de peso predicho y una presión plato de menor a 25 centímetros de agua. Sin embargo, no hay evidencia conclusiva en este aspecto. Es muy importante resaltar una interacción, y es la interacción pulmón-riñón. Y eso dado que se han combinado las terapias de soporte respiratorio con las terapias de soporte renal. Y esto dado que los pacientes con ventilación mecánica tienen 3 veces más riesgo de desarrollar lesión renal aguda. El 30% de los pacientes con SRA puede llegar a presentar lesión renal aguda. Eso
principalmente facilitado por un mecanismo bidireccional y multifacético, y cuando se presenta la combinación de SRA y lesión renal aguda, la mortalidad puede ascender por encima del 80%. E incluso los pacientes que solo tienen falla respiratoria tienen un 35-60% de posibilidades de requerir terapia de soporte renal. Y desde un punto de vista fisiopatológico, es que porque van a tener congestión venosa, activación neurohormonal y incluso lesiones isquémicas que va a llevar a la producción de alteraciones hemodinámicas, y esto va a impactar sobre el riñón. Sin embargo, también la hipercapnia puede producir vasoconstricción de las arterias renales, y eso produce la lesión renal aguda. En cuanto a la combinación de estas dos terapias, tanto el soporte respiratorio como el soporte renal, pues se han combinado en una sola plataforma en diferentes máquinas como la PrismaFlex. Entonces, para entender un poco mejor cómo es la interacción, es que vamos a tener un acceso vascular por el cual va a salir la sangre, vamos a tener una bomba, la anticoagulación, puede ser con heparina o con citrato, va a continuar a través del circuito, va a llegar a un hemofiltro, después va a pasar a través de la membrana de remoción de CO2 y va a volver la sangre al paciente. Otra forma de configuración es que la membrana de remoción de CO2 se coloque antes del hemofiltro, y pues ambas se han utilizado. En cuanto a conclusión, este tipo de terapias tiene efectividad en mejorar la hipercapnia y o la acidosis, va a ayudar a ajustar los parámetros ventilatorios, llevando a parámetros de ventilación ultraprotectora. Se puede utilizar en centros no altamente especializados y no se ha demostrado aún impacto en la mortalidad. Incluso invitan los autores de ese artículo a hacer estudios un poco mejores, como ensayos clínicos aleatorizados, para tener conclusiones definitivas sobre este tipo de terapias. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguirme en mis redes sociales, a darle like al video, a compartir, y cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios.